La principal pregunta que todo el mundo se hace es si puedo ponerme con tranquilidad una vacuna que apenas hace unos meses que no existía y que hemos desarrollado en menos de un año. La respuesta es sí. Claramente, los riesgos potenciales teóricos que podría haber de vacunarse están compensados por los beneficios que esta vacuna nos puede proporcionar en el escenario pandémico que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que esta vacuna se ha utilizado ya dentro de los ensayos clínicos en prácticamente 38.000 personas que han recibido la vacuna y que sabemos que al menos en un seguimiento de 2 meses a 6 meses no se han producido efectos adversos importantes, más allá de los esperables con cualquier vacuna, las molestias habituales que únicamente demuestran que nuestro sistema inmune se activa y que está reaccionando como esperamos frente a la vacuna. Por tanto, un mensaje de tranquilidad. Las agencias reguladoras han dado una aprobación transitoria condicionada a lo que llamamos un uso de emergencia, en el caso de la FDA, o una aprobación condicionada por parte de la Agencia Europea del Medicamento, porque aceptan que el perfil de seguridad de esta vacuna o cualquiera que aprueben supera con creces los riesgos potenciales en este escenario pandémico. Además, seguiremos vigilando, es decir, la vigilancia de cualquier vacuna, no solo de estas, persiste incluso una vez que se comercializan y, por tanto, si apareciese cualquier efecto no esperado, estaremos atentos y todas las autoridades, en conjunto además, en el caso nuestro, en toda Europa, van a hacer una vigilancia exhaustiva de cualquier nueva información que pueda surgir. Por tanto, tranquilidad. La vacuna se ha experimentado en al menos 38.000 personas, se ha utilizado ya en más de 200.000 personas en el mundo, un número que se va a incrementar muy rápidamente en los próximos días y por tanto sí pienso que podemos ponernos esta vacuna con total tranquilidad.